Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Los colegios y padres en Aruba están preocupados por el nuevo reto que se impone en redes sociales llamado Charlie Charlie. Aruba vuelve a recibir por el sitio web número 1 el Trap Advisor como una de las 10 mejores playas en el Caribe. Los competidores se están alistando para ir tras las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles. Polémica muerte de un guerrillero de las FARC ha causado revuelo en el gobierno colombiano. Los humanos y sus inventos en Puerto Rico tienen particulares formas de velar a sus muertos. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. En nuestra emisión de ayer vimos de qué se trata la nueva práctica que se está tomando en redes sociales denominada el reto de Charlie Charlie. Pues hoy abrimos nuestro informativo con esta peligrosa práctica que también ha tocado nuestra isla. Diferentes colegios en Aruba han enviado cartas a padres de familia para que estén alertas con sus hijos sobre esta peligrosa práctica. Los colegios en Aruba empezaron a enviar cartas a los padres relacionadas con el nuevo juego Charlie Charlie Challenge. Este nuevo fenómeno aquí en Aruba está causando locura entre los jóvenes y no de una forma muy positiva. Viendo el peligro que este juego tiene, se ha recibido información que desde ayer varios colegios empezaron a enviar cartas alertando a los padres para que les prohíban a sus hijos que jueguen este nuevo reto. El juego tiene origen en México y ha sido comparado con el juego de la tabla Ouija, que dejan a las personas hablar supuestamente con espíritus. El juego requiere de un pedazo de papel, 2 lápices y los jóvenes juegan con esto. Graban esto con sus teléfonos y lo colocan sobre medios sociales. La intención del juego es dejar a los niños o a los jóvenes hablar con el supuesto demonio mexicano llamado Charlie. Como lo indicamos ayer, muchos lo han hecho con este juego, pero muchos no saben que las cargas espirituales que conducen este tipo de juegos, además que se han conocido casos de jóvenes que han tenido diferentes quebrantos a causa de esta práctica. Como tal, los padres empezaron a espantarse y a preocuparse, y los colegios también empezaron a enviar cartas donde los padres se les explica que sus hijos podrían tener peligros a causa de este juego, que tiene un gran parecido al mismo tipo de juegos misteriosos como la tabla Ouija, en donde supuestamente se dejaban hablar con el espíritu a las personas. Cambiando de tema, Aruba de nuevo fue reconocida por uno de los sitios web número 1 en cuanto a destinos turísticos se refiere. Con una de las 10 playas top en el Caribe, ellos hacen un paralelo de los mejores lugares para pasar temporada de vacaciones y Aruba se encuentra en uno de los primeros 10 destinos. De nuevo, Aruba ha sido galardonada por uno de los sitios web más importantes en cuanto a turismo se refiere, Trap Advisor, quien recientemente hizo un conteo de los mejores lugares para pasar temporada de vacaciones. Nuestra isla hace parte del top número 10 de islas en el Caribe que ofrecen diferentes actividades, paisajes, playas y demarcan el destino como uno favorito por cientos de turistas que votan en este sitio web. Ellos son el sitio de internet de viajes más grande del mundo, donde los viajeros pueden planificar y reservar el viaje perfecto. TripAdvisor ofrece consejos a millones de viajeros y una amplia variedad de opciones de viaje y funciones de planificación con enlaces directos a herramientas de reserva que buscan en cientos de sitios web para encontrar los hoteles al mejor precio. Por esta razón, Aruba puede sentirse muy orgullosa de recibir este nuevo reconocimiento como una de las 10 islas preferidas en el Caribe. Este próximo viernes se realizará un evento para recaudar fondos para los competidores de las próximas Olimpiadas Especiales. Para esto, ellos están haciendo una gran actividad en el Ballroom del Marriott, en donde tendrán diferentes actividades para ayudar a que estos jóvenes puedan participar en las próximas Olimpiadas Especiales. Este próximo viernes 29 de mayo se estará llevando a cabo un fundraising o un evento de recaudación de fondos para ayudar a los jóvenes que participarán en las próximas Olimpiadas Especiales que se estarán realizando en Los Ángeles. Durante este día todas las personas pueden colaborar participando de esta gran noche en donde se tendrá entretenimiento, buffet y mucha diversión en el Marriott Grand Ballroom a partir de las 8 de la noche.
Diferentes compañías se unieron a esta gran causa para aportar con el talento nacional. Estos jóvenes especiales irán a competir en diferentes categorías en las Olimpiadas Especiales. Esta recaudación de fondos servirá para sus viáticos y para que estos grandes competidores dejen el nombre de Aruba muy en alto. Así que no olviden las citas este viernes 29 de mayo en el Marriott Ballroom a partir de las 8 de la noche. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Según fuentes del gobierno colombiano, alias Jairo Martínez, al momento del bombardeo se encontraba con los subversivos que atacaron y dieron muerte a 11 soldados en el Cauca. Hoy, durante un debate en el Congreso, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda pidió explicación al gobierno de ese país por lo que sucedió. Noticias Caracol conoció de fuentes del alto gobierno que alias Jairo Martínez, el guerrillero de las FARC abatido la semana pasada, se encontraba en compañía del grupo de guerrilleros que atacó a los soldados en Buenos Aires, Cauca. Conocimos que Martínez fue advertido de lo que se exponía al regresar a Colombia y que en el momento del ataque se encontraba en la clandestinidad. Hoy, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda exigió al gobierno explicaciones. Era una persona que estaba realizando una misión con conocimiento del gobierno, se practicó esa operación o se filtró esa información. ¿Qué ocurrió allí? El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, confirmó que él no se encontraba en labores de desminado en el momento del ataque. Habrá que determinar, usted sabe muy bien cuáles son las condiciones bajo las cuales se autorizan el ingreso de integrantes de las FARC que vienen de La Habana a nuestro país. Y como usted sabe, hay unas operaciones humanitarias precisamente para el tema del desminado, que no son en la zona donde se dio el bombardeo. Noticias Caracol también confirmó que el guerrillero sí perteneció al grupo de asesores técnicos de las FARC en Cuba, entre febrero de 2014 y febrero de 2015. ¿Pero quién era este hombre? Las FARC desde Cuba revelaron que alias Jairo Martínez, uno de sus guerrilleros históricos que formó parte de la delegación de paz en La Habana, murió en el bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de esa guerrilla en el Cauca, donde fueron abatidos más de 26 subversivos. Este era Pedronel Daza Martínez, alias Jairo. Perteneció a las FARC durante más de 20 años. Este guerrillero hizo parte del bloque sur de las FARC y se hizo célebre por ser el jefe de seguridad en la zona del Caguán durante esos fallidos diálogos. En febrero de 2009 fue el encargado de entregar a Piedad Córdoba a 3 policías y al famoso soldado Domínguez, secuestrado por la guerrilla. El 30 de mayo de 2012, alias Jairo reapareció al entregar al periodista francés Roméo Langlois, quien fue rehén del Frente 15 en el Caquetá. En febrero del año pasado, Martínez llegó a La Habana junto a alias Fabián Ramírez, en donde fue asesor técnico. Alias Pastor Alape reveló que meses atrás había vuelto a Colombia con alias Andrés París. El compañero Jairo Martínez, integrante de la delegación de paz de las FARC-EP en La Habana, quien estaba en misión de pedagogía de paz en dicho frente, se encuentra entre los guerrilleros asesinados. Noticias Caracol pudo establecer que en el bombardeo en el Chocó contra alias Román Ruiz, jefe del bloque noroccidental de las FARC, también murió Adán de Jesús Jiménez, alias Emiro Chaqueto, cabecilla político de ese bloque y quien también había estado en Cuba como asesor técnico de la guerrilla en la mesa de negociación. Continuamos en Perú, en donde se siguen presentando combates entre la comunidad y efectivos policiales. La situación que se vive en ese país es dura a raíz de la tensión que se vive en contra del gobierno. A través de un comunicado, el Ministerio del Interior del Perú confirmó que la muerte de la última víctima en Islay fue producto de un perdigón. La policía se enfrenta al asedio guaraquero, incluso de tú a tú con piedras. Las fuerzas del orden buscan impedir el bloqueo de la Panamericana Sur. En medio de la batalla, Ramón Colque se desangra. Tiene un pequeño orificio en el lado derecho del tórax. Los violentos buscan trasladarlo. Avanzan unos metros, pero ni ellos dejan de atacar a la policía ni esta retrocede. El cuerpo de Colque es abandonado en la vía que intentaban bloquear. Su cuerpo fue llevado en hombros por las calles de Cocachacra.
No se han registrado incidentes en el primer día luego de declarado el estado de emergencia en Islay, una medida adoptada por el gobierno por 60 días, aunque podrían ser menos si se restablece el orden, asegura el presidente de la República. Tenemos que garantizar la vida en comunidad en paz, que la gente pueda salir a las calles y no les estén cobrando cupo o peaje, o no estén rompiendo o incendiando viviendas, dejando a algunas personas por pensar diferente. El ministro del Interior ha recorrido la zona, incluso ha sobrevolado el Valle del Tambo. Ha verificado el normal desarrollo de las actividades en Islay, pero también las condiciones en que está la Policía Nacional. El día de hoy yo quiero resaltar que en esta comisaría, que hace 2 días fue miserablemente atacada por delincuentes, hoy día estamos cantando el himno nacional, cantando el himno de la policía e izando el pabellón nacional como corresponde. No tiene que haber en ninguna zona del país que gente pretenda tener territorios liberados. No tiene que haber ninguna zona del país donde la policía no puede ingresar. En las últimas horas se ha sabido que los agentes no tenían qué comer y estaban alojados en pésimas condiciones, incluso algunos dormían a la intemperie. La policía y las Fuerzas Armadas resguardan zonas estratégicas. La normalidad ha vuelto para las actividades productivas y comerciales. El transporte también se ha regularizado. Los violentos ya no amedrentan a quienes no piensan como ellos. La gobernadora regional de Arequipa ha hecho un llamado a las fuerzas del orden desplegadas en la zona de emergencia para que actúen con cautela. Mientras tanto, Pepe Julio Gutiérrez, uno de los promotores de las revueltas y al parecer con fines de lucro, fue trasladado al penal de Socabaya. La justicia, como se sabe, ha ordenado para él 9 meses de prisión preventiva mientras investigan los llamados Pepe Audios, las conversaciones en las que quedaría demostrado cómo buscaba la solución al conflicto a cambio de dinero. Por ello, se le acusa de asociación ilícita para delinquir y extorsión. De otro lado, el Ministerio del Interior emitió una nota de prensa donde refiere el resultado de la pericia balística en torno a la investigación de la muerte del agricultor Ramón Colque. Señala que se trata de un perdigón de plomo y no de una bala de la policía.